Buenos días para todos. Vamos a dar inicio a nuestra actividad. Buenos días para todos. Vamos a dar entonces inicio a nuestra actividad académica. Un tema súper importante que es endometriosis en la paciente adolescente, y es muy importante porque esto depende no solo del presente, sino el futuro en muchos aspectos de estas jóvenes. Doctor Juan Pablo, bienvenido a su presentación, y a la doctora Gina, que está por aquí acompañándonos, nuestra asesora, y a todo el grupo de personas que están presenciales y virtuales. Doctor Juan Pablo, adelante. Gracias, doctora. Entonces, bueno, para comenzar, para los que no me conocen, mi nombre es Juan Pablo Ortiz, yo soy residente de segundo año de ginecología y voy a hablar de endometriosis en la paciente adolescente. También quiero pues darle las gracias especialmente a la doctora Gina, que me asesoró pues en esta charla y pues que me orientó desde el principio. Entonces, con esta charla tengo dos objetivos importantes. El primero es conocer qué importancia tiene esta patología en este grupo especial de pacientes y qué consideraciones especiales hay que tener en ella, también principalmente basado en los estudios que se han hecho en esta población. Para comenzar, es necesario definir endometriosis, especialmente para los que no lo sepan. La endometriosis es el crecimiento de glándulas y estroma endometrial por fuera de la cavidad uterina. Esto usualmente va a ocurrir en la pelvis, como lo pueden ver en el dibujo, principalmente, pero puede suceder en cualquier parte del cuerpo. Se ha descrito en pulmón, en diafragma, incluso en la nariz puede salir focos de endometriosis. Entonces, pues es importante tener esto en cuenta porque es una patología que es inflamatoria, que también puede ser sistémica y que va a depender de hormonas, al ser un tejido muy similar al tejido endometrial normal. Y aquí es donde van a estar fundamentados los tratamientos, o pues aquí es donde van a estar los pilares del tratamiento de esta patología. El diagnóstico definitivo se hace por histología, y esa muestra de histología se toma normalmente por laparoscopia, pero pues puede ser tomada por otros métodos. Y el tratamiento va a depender más que los hallazgos que uno tenga, o de la cantidad de lesiones, o del tipo de lesiones, va a depender de la sintomatología que tenga la paciente y de cómo la sintomatología va evolucionando con los diferentes tratamientos. La endometriosis normalmente se va a presentar. Lo más llamativo y lo más frecuente va a ser el dolor, pero también las pacientes pueden consultar por infertilidad. Sin embargo, pues como vamos a hablar de la paciente adolescente, pues vamos a ver que en la paciente adolescente no siempre se va a presentar así. Las pacientes adolescentes normalmente no van a consultar por infertilidad. Pero primero entonces definamos qué es la endometriosis en la paciente adolescente. La endometriosis en la paciente adolescente, según las diferentes guías, se define como la endometriosis que ocurre en pacientes entre los 10 y los 20 años. Esto principalmente por dos cosas. Uno, pues digamos por las diferentes recomendaciones, y dos, porque los diferentes estudios que se hacen en población adolescente usan estos puntos de corte para incluir a las pacientes. ¿Por qué es importante este grupo y por qué este grupo se diferencia de otros grupos etarios? Porque sucede algo, y es esto: empieza la menarca, y cuando uno revisa en las pacientes de la población general, como en este estudio que miró 4.334 pacientes que tenían endometriosis, cómo fue su proceso de diagnóstico, encontraron que el dolor fue lo más frecuente. Casi todas las pacientes, 98% de las pacientes tenían dolor, y ese dolor en la mayoría de los casos se relacionaba tanto con la ovulación como con la menstruación. 84% de esas pacientes tenía dismenorrea, 67% tenía dolor con la ovulación, incluso 60% de las pacientes que tenían dolor, el dolor no era cíclico o tenían una combinación de esos tres tipos de dolor. Y lo más importante, y la razón y la motivación de esta charla, es que casi el 70% de las pacientes que tenían endometriosis, sus síntomas arrancaron desde la adolescencia. Si la endometriosis es frecuente en la adolescente, digamos que eso no lo tenemos aún muy claro. La historia natural de la endometriosis aún no se ha estudiado por completo y tampoco se conoce la prevalencia exacta en este grupo poblacional, pero tenemos algunas pistas. Sabemos que
más o menos entre el 25 y el 38% de las pacientes con dolor pélvico crónico van a presentar o van a tener un diagnóstico de endometriosis. El 68% de las pacientes que tienen dolor pélvico crónico y que van a ser llevadas a la laparoscopia o que son llevadas a la laparoscopia tienen endometriosis, y que 50 al 70% de las adolescentes con dolor pélvico crónico que es resistente al manejo de primera línea, que ya lo vamos a ver ahorita, pero pues en resumidas cuentas son los AINES y los anticonceptivos, también van a tener endometriosis. Entonces ahí es cuando uno mira y uno dice, vea, tenemos un síntoma que es frecuente y es un síntoma que arranca desde temprano. Entonces uno dice, debería ser muy fácil, o a las pacientes adolescentes les debería ir muy bien. Es una enfermedad que, a diferencia de muchas otras que son asintomáticas o tienen un periodo de latencia muy largo, esta se manifiesta casi que desde el comienzo de la menstruación, en la mayoría de los casos. Pues resulta que no les va tan bien. Cuando uno mira los diferentes estudios, hay muchos estudios de este tipo. Uno ve, por ejemplo, en este que miró desde que empezaron los síntomas hasta que se hizo el diagnóstico de la endometriosis en las pacientes, cómo fue también esa experiencia. Se encontró que en promedio a una paciente adulta, los doctores, los médicos, nosotros, nos demoramos 7 años en diagnosticarla. Las pacientes pueden ver más de 6 especialistas antes de llegar a un diagnóstico de endometriosis. Y en las pacientes adolescentes es aún más preocupante. Se demoran en promedio, nos demoramos 12 años en diagnosticarlas. Y una paciente adolescente, en este mismo estudio lo midieron, se puede demorar hasta 2 años en consultar desde el inicio de los síntomas con su primer médico, mientras que una paciente adulta se puede demorar de 2 a 3 meses. Es una diferencia pues bastante llamativa. Y en los anteriores estudios, donde revisan pues esa diferencia de tiempo, pues se hacen varias preguntas y tienen varias hipótesis que pues la mayoría han sido comprobadas. Por ejemplo, se sabe que culturalmente la población general, las familias, las mismas pacientes, consideran que la menstruación tiene que doler. No sé si todos lo sabían, yo me enteré hasta octavo semestre que eso no era así. Cuando me tocó hacer una presentación de dismenorrea, yo juraba que eso era lo normal y lo común en todas las mujeres. Otra cosa que sucede es que las pacientes, cuando les preguntan, esas pacientes que arrancaron con síntomas desde la adolescencia, cómo se sentían tratadas por los médicos, las pacientes que consultaban más jóvenes tenían más probabilidad de decir que no las habían tomado en serio. Y por último, pues también está la dificultad de hacer el diagnóstico en estas pacientes que tienen síntomas clínicos un poco distintos, presentaciones en cirugía distintas y pacientes que también tenemos la dificultad de que no podemos hacer de pronto un examen físico tan invasivo en todas, o exámenes como las imágenes que también pueden ser invasivas en este grupo de pacientes. Pero a pesar de todo eso, tenemos que mirar que son pacientes que duran 12 años sin que nadie les diga por qué están teniendo ese dolor. Entonces es una enfermedad que igual nosotros de una vez ya tenemos que tener en mente, y es como uno de los puntos principales de la charla, y es que es una enfermedad que nosotros tenemos que sospechar y diagnosticar temprano, porque no es justo que una paciente dure 12 años en hacerle un diagnóstico que se manifiesta, digamos, como de una manera tan florida. ¿Y por qué? Porque es que tiene consecuencias a largo plazo, a corto plazo muy importantes. Es la principal causa de ausentismo escolar en mujeres y presenta, cuando eso lo miden con diferentes escalas, presenta un deterioro demasiado importante en lo que es la productividad y la calidad de vida de las pacientes. Una endometriosis, un dolor pélvico crónico puede ser el culpable de que una niña pierda año, que deje de hacer ejercicio, que deje de salir con sus amigas, que deje de ir a actividades extracurriculares. Entonces no es solo el dolor, no es solo el tiempo que nos demoramos, sino es el costo tan alto que tiene para la vida de una persona no llegar a un diagnóstico y no realizar un tratamiento adecuado. Adicional a eso, aparte de las consecuencias a corto plazo, que son dramáticas, pues también encontramos que por los diferentes estudios pareciera que también es una enfermedad progresiva. Por ejemplo, en este estudio lo que revisaron era cuánto tiempo se demoraban las pacientes en ser diagnosticadas y si ese tiempo que uno se demoraba en diagnosticarlas tenía algo que ver con el estadio de la enfermedad. Ahí encontraron, por ejemplo, que las pacientes que duraban más tiempo sin ser diagnosticadas, las que las diagnosticaban a los 14 años, por ejemplo, tenían una enfermedad de estadio 4 avanzada, mientras que las pacientes que tenían estadios tempranos de la enfermedad se demoraban menos en identificarlas. Pero digamos que esta es una información importante porque en estas pacientes que tienen el peor puntaje también se ha visto que hay más riesgo de que presenten infertilidad o que tengan que requerir cirugías adicionales. Entonces, demorarnos también afecta, digamos que en los desenlaces duros o los que nos gustan a nosotros, que son cirugías, morbilidad y eso, pero pues no dejemos de lado también la calidad de vida, que en últimas es lo más importante para las pacientes.
Hay que tener un poco de cuidado cuando uno revisa estos estudios porque la endometriosis tiene una particularidad y es que cuando se revisan estas escalas de severidad, estas escalas lo que incluyen normalmente son los hallazgos macroscópicos en la cirugía. Entonces, cuando se mira la llamada progresión, pues se están dejando por fuera muchas pacientes que, por ejemplo, solo se les da manejo médico y que no son llevadas a cirugía. Y también es importante tener en cuenta que estas escalas, si bien se han relacionado un poco con lo que es infertilidad y eso, no se relacionan con los múltiples síntomas sistémicos y con el dolor de las pacientes. Entonces, estas son dos cosas importantes. Uno, que la progresión pareciera que sí existe, pero todavía no está del 100% clara, pero también es importante tener este dato de que la severidad no se relaciona con las escalas porque esto va a guiar la lógica que hay detrás del tratamiento y del diagnóstico de la endometriosis. ¿Cómo se llega al diagnóstico de la endometriosis? Como se los dije al comienzo de la charla, el gold estándar es la laparoscopia y la histología. Sin embargo, pues no en todas las pacientes la vamos a llevar a una cirugía por lo altamente invasivo que es este procedimiento y muchas de las pacientes van a presentarse con una clínica, con unos hallazgos del examen físico y tenemos la opción de hacer imágenes. ¿Qué voy a usar? ¿Cómo voy a dirigir ese proceso diagnóstico? Lo voy a guiar con dos preguntas principalmente. ¿Qué tan invasivo voy a hacer o quiero ser con esa paciente y por qué voy a ser tan invasivo? ¿En qué va a cambiar mi manejo con los diferentes métodos diagnósticos que hay? Entonces, cuando uno revisa la clínica de la endometriosis, digamos que tiene una clínica que es bastante clásica, que es el dolor asociado con la menstruación. Principalmente la dismenorrea, cuando es severa, se asocia más con endometriosis y las otras Ds de la endometriosis, que vienen siendo el dolor pélvico refractario al tratamiento de primera línea, la disuria, la dispareunia, y en el caso especial de las adolescentes se ha visto que síntomas sistémicos como las náuseas pueden estar incluso más relacionados en ellas que en la población adulta general. Y en cuanto a la historia, a la anamnesis en general, también se ha visto que hallazgos como antecedentes familiares de endometriosis, ausencia escolar cíclica, una menarca temprana o unos ciclos menores a 26 días también se relacionan con una mayor probabilidad de tener endometriosis. Entonces son cosas que debemos preguntar en la historia clínica y cosas que debemos indagar pues, de una manera más profunda para hacer un buen abordaje. Estos datos que tienen acá un asterisco, el dolor pélvico refractario, el antecedente familiar y la ausencia escolar cíclica, más que incluso con endometriosis, también se han relacionado con endometriosis infiltrativa profunda. Entonces, la importancia de hacer una buena anamnesis en estas pacientes. Y hablando de endometriosis infiltrativa profunda, que es como la más llamativa y la que uno más que todo escucha mencionar, pues porque es la que más se opera en general, vamos a ver que no es lo más frecuente en las pacientes adolescentes. En las pacientes adolescentes, depende de la revisión que uno mire, entre el 40 y el 80% de las pacientes van a tener endometriosis que no es ni ovárica ni profunda. Es endometriosis que es superficial y la endometriosis superficial en la adolescente no se ve como en las pacientes adultas normales. La endometriosis superficial en las pacientes adolescentes no van a ser esos nódulos violáceos que uno ve o esas lesiones que están descritas como quemadura de pólvora, que son esas lesiones blancas que están esparcidas por todo el peritoneo, se ven más así. Se ven como unas lesiones en llama o como unas vesículas rojas o también como estas vesículas blancas que son casi que microscópicas, ¿sí? Entonces, son lesiones que no son tan fáciles de ver, no son tan fáciles de identificar y adicional a eso, se ha visto que son lesiones que tienen un mayor contenido glandular, son lesiones que responden de una manera más fuerte a ese influjo hormonal y que también pueden producir más sustancias proinflamatorias, lo que se relaciona con aún más dolor y esto es lo que es más frecuente en la paciente adolescente. Entonces, ya teniendo en cuenta esto, vamos a mirar diferentes estudios como este que fue realizado en adultos, que lo que hizo fue mirar cómo se presentaban las pacientes a las que les hacían un diagnóstico de endometriosis profunda, endometriosis por medio quirúrgico. Entonces, por ejemplo, acá mostraron que habían, por ejemplo, 37 pacientes a las que se les diagnosticó endometriosis y esas 37 pacientes, cuando miramos cómo le fue al examen físico y cómo le fue al ultrasonido, vemos que para la endometriosis ovárica les fue muy bien. Encontraron, de los 21 casos de endometriosis ovárica, encontraron el 100% de esas lesiones. Sin embargo, en la endometriosis no ovárica, que es la que más frecuentemente vemos en la población adolescente, encontramos que, por ejemplo, el ultrasonido encontró 0 de esas 16 pacientes que tenían este tipo de endometriosis.
y que el examen físico encontró solo 7 de las 16 pacientes que tenían endometriosis no ovárica. Entonces no tenía un rendimiento tan bueno en esto, y cuando vemos cómo le va a la clínica, encontramos que la clínica detectó 86% de los endometriomas y encontró casi que el 63% de esas pacientes que tenían una endometriosis no ovárica. Entonces le fue bastante bien y mejor que a esas pruebas que son altamente invasivas. Por otro lado, también se hizo este otro estudio, que fue un estudio prospectivo en 129 pacientes que tenían endometriosis confirmada por histología, el gold standard, y se comparó cómo era el rendimiento del examen físico y la ecografía transvaginal, especialmente enfocados en las pacientes con endometriosis profunda. ¿Qué encontraron? Encontraron que la frecuencia de las diferentes lesiones era esta. Lo más frecuente era que las pacientes tuvieran endometriosis superficial en un 41%, seguido por endometriosis en el recto y en el sigmoides, en el ligamentos uterosacros, los endometriomas y por último el fondo de saco de Douglas. Esto fue lo más frecuente, otras localizaciones fueron más infrecuentes, y cuando vemos cómo les fue a estos exámenes en los diferentes tipos de endometriosis, vemos, por ejemplo, que para la endometriosis ovárica, al examen físico tuvo una sensibilidad de apenas el 41%, y cuando miramos el LR negativo, que es esa medida estadística que nos permite decir si yo me puedo alejar o no de un diagnóstico, si yo puedo descartar un diagnóstico, vemos que no es muy buena. Digamos que cuando uno interpreta LRs negativos, uno considera que un buen valor de un LR es por debajo de 0.1, para que veamos ahorita en las demás pruebas. Entonces, por ejemplo, acá este LR de 0.6 es un LR que me dice que yo no puedo descartar que la paciente tenga un endometrioma si yo al examen físico no encuentro nada. Tengo que seguir buscando o tengo que seguir indagando. Listo. En cuanto a los ligamentos uterosacros, encontramos algo parecido, una sensibilidad del 50%, un LR de 0.6. En el fondo de saco de Douglas mejora un poco, con una sensibilidad del 76%, pero un LR de 0.26. Y en el recto y el sigmoides, que era la otra localización más frecuente, encontramos una sensibilidad apenas del 39% y un LR también de 0.6, bastante regular. A la ecografía, ¿cómo le fue? A la ecografía le fue un poco mejor, y lo que llama la atención es que a la ecografía sí le fue muy bien en este estudio, con lo que viene siendo la endometriosis ovárica, tuvo una sensibilidad del 96% y un LR negativo de 0.04. ¿Qué quiere decir esto? Que la ecografía identifica muy bien los endometriomas. Para eso sí es muy buena, y si yo no encuentro endometriomas con una ecografía, puedo decir la paciente no tiene endometriomas. O también en la endometriosis del recto y el sigmoides tuvo una sensibilidad del 90% y un LR de 0.1, también pues bastante aceptable. Pero cuando miramos cómo se comporta el diagnóstico no invasivo, especialmente en la paciente adolescente, vemos, por ejemplo, este estudio que cogió 371 pacientes entre los 12 y los 25 años que hubieran tenido actividad sexual previa, porque esto suele ser un limitante para realizar ecografías transvaginales. Adicional a eso, pacientes que tuvieran dismenorrea severa y ya dentro de un centro de referencia en ecografía. Entonces, digamos que a pesar de que nos muestra cómo es en la población adolescente, igual es un pequeño grupo, porque no todas las pacientes se van a encontrar acá. Pero miramos qué fue lo que ellos encontraron. Y en cuanto a los hallazgos de endometriosis, una paciente con dismenorrea severa, que es el caso más frecuente en el que yo voy a pedir una ecografía transvaginal, se encuentran hallazgos de endometriosis en el 35.3% de todo ese grupo etario. Pero cuando vamos a ver las pacientes que son más jóvenes, las pacientes que por ejemplo tienen entre 12 y 16 años, solo vamos a encontrar hallazgos positivos en el 12.8% de las pacientes. Y si, por ejemplo, miramos las pacientes que tienen 17 a 20, puede subir hasta el 30%, pero no sube mucho más de ahí. Ya después de los 20 años, los hallazgos anormales en ecografía sí empiezan a ser más frecuentes. Y lo otro, yo les conté pues, que el examen físico y la ecografía podían tener un buen rendimiento en endometriomas. ¿Qué tan frecuente es encontrar endometriomas en la adolescencia? Pues bastante poco. Por ejemplo, en las pacientes que tienen de 12 a 16 años, solo una paciente se le encontraron endometriomas, el 2.6% de esa población, y en las pacientes de 17 a 20 años sube la prevalencia un poquito hasta el 14%, pero sigue sin ser lo más frecuente en este grupo poblacional. Y si nos vamos como al escenario clínico, me llega una paciente con dismenorrea severa, le va a pedir una ecografía transvaginal porque vale la pena, pues toca estar listos para esto, y es que me va a salir normal, por ejemplo, en pacientes de 12 a 16 años, casi que en el 70% de las pacientes. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta antes de pedir estos exámenes que pueden ser invasivos y molestos. Entonces, ¿qué podemos sacar de conclusiones hasta el momento? ¿Hasta dónde vamos? Que el examen y la ecografía no son muy buenos para detectar endometriosis no ovárica. Para lo que no es endometriomas, les va a ir bastante mal. La clínica
puede identificar incluso más pacientes con este tipo de endometriosis, especialmente la superficial, que las imágenes no son tan buenas, y que los exámenes invasivos no siempre los voy a poder realizar. No en todos lados contamos con centros de experiencia en endometriosis o centros de excelencia en ecografía, y también no en todas las pacientes adolescentes vamos a poder hacer una ecografía transvaginal porque no la van a desear o los padres de la paciente no lo van a autorizar. ¿Y cómo le va la resonancia, que tiene la ventaja, digamos, de no ser tan invasiva? La resonancia, por ejemplo, se comporta muy parecida a la ecografía, es otra prueba que también es observador dependiente y requiere que el que la esté leyendo sea un experto o tenga mucha experiencia en encontrar este tipo de lesiones. Sabemos que es más costosa y que en general va a ser muy buena también para detectar endometriomas, 82% o incluso más, depende de la revisión que se mire. Pero cuando uno incluye las pacientes que tienen endometriosis superficial, esa sensibilidad baja un montón, baja hasta el 38%. Entonces es otra prueba que no nos va a permitir descartar diagnósticos y tampoco nos va a permitir hacer un diagnóstico certero de endometriosis. Entonces, ¿dónde puedo utilizar las imágenes? Porque las imágenes no son del todo malas, no son del todo invasivas. Digamos que este es el escenario que yo pues he hecho más énfasis y es el escenario en el que van a llegar la mayoría de las pacientes adolescentes que tienen endometriosis. Van a llegar por estudio de dismenorrea. Entonces, a grandes rasgos, la dismenorrea se puede presentar como primaria cuando no tiene otra causa subyacente, es digamos que funcional, y cuando tiene alguna otra causa estructural es dismenorrea secundaria. Normalmente a las pacientes que tienen dismenorrea primaria se les da manejo de primera línea antes de moverse a estudios más invasivos, a menos que no tenga una alta sospecha de una patología estructural, y digamos que es en esos casos cuando la paciente no me responde al manejo médico o tiene hallazgos muy sugestivos de una patología estructural, que las imágenes sí tienen cabida. Porque lo más frecuente en una dismenorrea secundaria es la endometriosis, más del 50% de las pacientes tienen endometriosis, pero con las diferentes imágenes, la ecografía y la resonancia, voy a poder descartar esas otras patologías, como las malformaciones mullerianas, como los pólipos, o como los leiomiomas, o la adenomiosis, o incluso buscando una enfermedad pélvica inflamatoria. Que es importante que esto es mucho menos frecuente que la endometriosis, pero si yo las estoy sospechando, acá sí de pronto debería pedir una imagen. Pero para confirmar endometriosis, las imágenes no son tan buenas en este grupo. Entonces, conclusión hasta el momento, la clínica puede ser suficiente para empezar a sospechar e incluso para empezar a tratar a una paciente. Las imágenes pueden ser un complemento en nuestro proceso diagnóstico, y una imagen negativa que yo no encuentre endometriosis en una resonancia o en una ecografía no tiene que hacerme descartar el diagnóstico de endometriosis. Hay que seguirla sospechando de todas formas. Y ya una vez tenemos la sospecha, vamos a hablar un poco del tratamiento. El tratamiento en general, en las diferentes pacientes, también en las adultas, se comporta de esta forma, es como una escalera terapéutica. Yo empiezo a moverme de los medicamentos o de las intervenciones que tienen la menor cantidad de efectos adversos y que igual tienen efectividad comprobada. En la paciente no adolescente, lo más frecuente es que se arranque con antiinflamatorios no esteroideos y anticonceptivos hormonales. Después uno se mueve al siguiente escalón, que son los agonistas de la GnRH, que son unos medicamentos para los internos y los estudiantes, que lo que hace es quitar como ese influjo hormonal totalmente, es casi como inducir a las pacientes a la menopausia para que ese endometrio no siga creciendo. Y por último, el método más invasivo de todos, pues es la cirugía. Listo, entonces eso es en general en la paciente no adolescente. Pero ¿qué sucede entonces en la paciente adolescente? Hay poca evidencia de calidad de cómo funcionan estos medicamentos. Por ejemplo, para los AINES no hay evidencia, no hay buenas revisiones sistemáticas, por ejemplo, que muestren cómo les va específicamente en endometriosis, pero se extrapola la población tanto de los adultos como de los pacientes con dismenorrea en general, y se ha visto que son una muy buena opción, porque van a disminuir la producción de prostaglandinas, o sea, van a disminuir esa inflamación y ese dolor, y se ha visto que son más seguros de usar cuando se usan hasta por 3 días, y que funcionan aún mejor cuando se usan el primer día de la menstruación o incluso antes de que llegue la menstruación. Es importante saber que pacientes con hemorragias digestivas o pacientes con coagulopatías, antecedentes de ACV, enfermedad coronaria o pacientes con lesión renal, pues no son las más candidatas, o son pacientes en las que se debería evitar el uso de estos medicamentos, pero que en general son muy buenos. La siguiente línea, o pues lo que va al mismo nivel que los AINES, van a ser los tratamientos, los anticonceptivos hormonales, que pueden ser combinados o de solo progestinas. Dentro de los combinados hay muchas formas de administrarlo. Hay anticonceptivos orales, hay parches, hay anillos, y en cuanto a las progestinas también hay orales, inyectables y los métodos de larga acción. Que es importante que, por ejemplo, las progestinas se han asociado con una mayor cantidad de efectos adversos, la mayoría leves, por ejemplo, como sangrado irregular o pues intermenstrual,
o también pues que, por ejemplo, los métodos de larga acción también son métodos que también pueden ser relativamente invasivos. Entonces, las diferentes guías proponen que el primer paso dentro de esa escalera sea usualmente dar anticonceptivos orales combinados que contengan estrógenos, pero digamos que estas dos están casi que al mismo nivel. No hay estudios que comparen la efectividad en adolescentes de una opción sobre otra, eso es importante tenerlo en cuenta, y hay pocos regímenes que han sido probados específicamente en esta población. Adicional a eso, el seguimiento es limitado, la mayoría de los estudios no pasa el seguimiento a 5 años y estos son medicamentos que pueden tener efectos adversos que pueden llegar casi que incluso a evidenciarse hasta hacia la menopausia. Entonces es importante saber que la evidencia en estos pacientes no es la mejor y pues aún hace falta. En cuanto a los anticonceptivos, hay pocos estudios, pero por ejemplo este fue específicamente probado en pacientes con dismenorrea. Es un ensayo clínico que miró cómo le iba al etinilestradiol y al levonorgestrel en un régimen continuo de 3 meses, comparado con el placebo. Se vio que hubo una disminución del 70% del dolor, es esto que vemos en las barritas negras, y la diferencia cuando lo compararon con placebo fue estadísticamente significativa. Es importante que solo 2 pacientes de este experimento descontinuaron el tratamiento, una fue por náuseas y otro por acné, no fueron eventos adversos mayores. Entonces, pues esto muestra que es un tratamiento efectivo y que tiene una buena adherencia por parte de las pacientes. En cuanto a las progestinas, hay que tener una consideración especial con las pacientes y es que la mayoría de las progestinas ha demostrado en adultos e incluso en adolescentes que puede disminuir la densidad mineral ósea de las pacientes y eso hay que tenerlo en cuenta pues a la hora de ofrecer este tratamiento con las pacientes o pacientes que por ejemplo tengan factores de riesgo para tener osteoporosis. Uno de los estudios más grandes que se ha hecho en pacientes adolescentes y con progestinas es este, que es el estudio VISADO, que es una versión del Visane, pero en adolescentes, y lo que fue un estudio de un solo brazo, multicéntrico, en 111 pacientes entre 12 y 18 años, a las que les dieron Dienogest 2 miligramos al día por 52 semanas, casi un año. Y hubo una disminución en la densidad mineral ósea que fue significativa de 1.2%, y la recuperación a los 6 meses de suspender el tratamiento fue parcial, recuperaron casi la mitad de eso que perdieron. Entonces llama mucho la atención porque en la adolescencia otro de los fenómenos que ocurre es que se llega a ese pico de masa ósea. Entonces si les empezamos a dar medicamentos que puedan disminuir la densidad mineral ósea en este momento tan importante, nos podemos pues encontrar con un problema que es el que se puede manifestar a futuro, ya con la paciente cuando esté, digamos que sea mayor y se enfrente pues al riesgo de tener fracturas. Listo. Pero digamos que esto es una cosa como en cuanto a la parte negativa, pero también tiene muchas cosas buenas. Por ejemplo, las progestinas orales, como el Dienogest, en este mismo estudio, se miró cómo le iba en cuanto al dolor. Esto que ven acá es la escala análoga del dolor. En promedio, las pacientes arrancaron el estudio con una dismenorrea de entre 6 y 7 puntos en la escala análoga del dolor. Hacia el final del tratamiento se encontraba entre 1 y 2, una diferencia pues abismal, y cuando uno mira, solo hubo un efecto adverso que ellos catalogaron como serio, y fue que una paciente presentó disminución del 6.2% de la densidad mineral ósea, pero en general el 84% de las pacientes que se les ofreció este tratamiento dijeron estar muy satisfechas, y cuando uno mira, por ejemplo, el EHP30, que es uno de esos múltiples cuestionarios que mira la calidad de vida, la mejoría de las pacientes en general fue estadísticamente significativa, pero cuando uno mira más a fondo el cuestionario, en todo lo que puntuó ese cuestionario, les fue mejoró todo. La cantidad de veces que hacían ejercicio, cómo se sentían, el tiempo sin dolor, y solo 5 pacientes descontinuaron por efectos adversos. De todas esas pacientes, una lo descontinuó porque no sintió mejoría y otra paciente no se adhirió al protocolo que proponía el estudio, entonces la tuvieron que sacar. Pero en general también es un tratamiento que está muy bien tolerado por las pacientes y que tiene una muy buena efectividad. Que es importante que efectos similares a los del Dienogest se han visto en los otros métodos, como los implantes o los inyectables, en la población general. También se ha visto una disminución en la masa ósea, pero pues estudios específicamente en adolescentes con estos métodos no se han realizado. En cuanto al sistema intrauterino, que la mayoría de los estudios lo que han usado es el Mirena, el diolevonorgestrel de 52, encontramos, por ejemplo, este estudio retrospectivo que encontró 18 adolescentes, y esas 18 adolescentes que tenían endometriosis encontraron que 17 de 18 adolescentes tenían supresión completa del dolor entre 1 a 13 meses, y 0 pacientes suspendieron este método, que es algo muy importante del levonorgestrel, que es uno de los métodos que es más eficaz y que tiene, digamos, como una relación como costo-beneficio en cuanto a la adherencia muy buena, porque es un tratamiento
que como su acción va a ser más local, tiene menos efectos adversos sistémicos y como no tiene esa particularidad de estar acordándose o estar pendiente, va a hacer que las pacientes tengan una mejor adherencia. Pero hay algo importante a tener en cuenta en este estudio, que no se los mostré, para poder hacer este cuadrito, y es que todas las pacientes habían sido operadas en este estudio antes de que les pusieran el DIU. Todas las pacientes habían tenido manejo médico previo y 17 de esas 18 pacientes, aparte del DIU, requirieron que se les complementara el tratamiento con anticonceptivos, ya sea combinados o con solo progestinas o incluso con análogos de la GnRH para mantener pues, esos resultados en el dolor. Entonces, ante la falta de evidencia que tenemos, pues digamos que uno le queda la duda de qué medicamento elegir. Ya sabemos que los anticonceptivos orales pueden ser la primera línea o también el DIU-levonorgestrel, pero generalmente nos van a guiar dos cosas. Lo más importante, la decisión de la paciente. Cuando le demos una información, digamos que completa, ella con un adecuado consentimiento informado, que ella elija qué es lo que quiere, y por otro lado, los criterios médicos pues que uno quiera elegir. Están los de la OMS y los del CDC. Las diferentes guías avalan el uso de cualquiera de los dos. En cuanto a los agonistas de la GnRH, que es el siguiente escalón en ese manejo de las pacientes con endometriosis, digamos que no se recomienda de manera empírica y tampoco se recomienda en pacientes menores de 16 años, por lo que les mencioné el pico en la masa ósea, porque con estos medicamentos se ha visto que en adultos, o sea, ya en adultos, la pérdida de la densidad mineral ósea puede ir desde el 5 hasta el 8%, y eso es con solo 6 meses de tratamiento, cuando se dan los agonistas de la GnRH solos. Y adicional a eso, como es un medicamento que lo que hace es casi como que inducir una menopausia, también va a tener unos efectos adversos que son bastante intolerables, que las pacientes consideran hasta irreversibles, como esos flushes de calor, el insomnio o la pérdida de la memoria. ¿Qué se ha hecho? Pues digamos que más recientemente, desde que salieron estos medicamentos, se creó una cosa que se llama la terapia ADVAC, que es una forma de administrar los agonistas de la GnRH, dando un suplemento de esas hormonas que se pierden, y se hace de una forma que sea como la suficiente cantidad de hormonas para que no hayan esos efectos adversos, pero que no sea tan alta como para estimular el crecimiento endometrial. Cuando miran qué pasa cuando hay agonistas de la GnRH con esa terapia ADVAC, se encuentra que la calidad de vida de las pacientes mejora, es una terapia efectiva. Se ve que esos síntomas que se parecen a la menopausia ya no aparecen, no hay diferencias entre las pacientes que ven cómo las pacientes llegaron a cómo terminan en cuanto a esos síntomas similares a menopausia, y que es aún mejor cuando yo lo uso de manera combinada. Digamos que la terapia ADVAC se puede dar solo con progestina, con acetato de noretindrona, o se puede dar con acetato de noretindrona más estrógenos conjugados, que se ha visto que a las pacientes les va mucho mejor y se ven más beneficios cuando yo doy estrógenos y progestina. Y por otro lado, en cuanto a la densidad mineral ósea, aquí vuelve lo del seguimiento, que usualmente en los estudios es corto. Estas pacientes las siguieron a 12 meses, pero encontraron que cuando le daban terapia ADVAC combinada, estrógenos y progestina, no disminuye la densidad mineral ósea en adolescentes, pues en ese periodo de tiempo por lo menos. Y es por esto que cuando uno va a dar la terapia con agonistas de la GnRH, debe hacerlo con terapia ADVAC, porque pues, va a ser lo más tolerable para las pacientes. Idealmente se debe usar por un año en pacientes que sean mayores de 16 años, porque hasta ahí es, por ejemplo, donde las diferentes agencias le han dado el aval. Pero es importante saber que hay pacientes que solo van a responder a este medicamento. Entonces, estas pacientes, una opción puede ser seguir dando los agonistas de la GnRH, pero lo importante es que como vemos sus efectos en la densidad mineral ósea, lo importante es seguir haciendo controles seriados por lo menos cada 2 años. Y por último, pues viene la laparoscopia, que la laparoscopia tiene unos principios para ser realizada de una manera correcta, y es que la debe realizar un experto, y ojalá que sea un experto no solo en endometriosis, sino en endometriosis en la adolescente, porque vimos que son lesiones que se ven distinto, entonces que una persona que está acostumbrada solo a ver adultos no las va a reconocer o puede no reconocerlas. Adicional a eso, debe ser una persona que no solo la diagnostique, sino también una persona que sea capaz de tratarla, porque la laparoscopia no es un procedimiento al que yo voy a estar llevando a la paciente cada 6 meses, cada 5 meses, cada año. Lo ideal es que, ojalá en el mejor de los casos, sea solo una vez, o normalmente, o lo esperable es que no las tenga que operar, y ya vamos a ver un poco por eso. ¿Por qué sucede eso? Y por otro lado, este caso se reserva pues para las pacientes que son refractarias al manejo médico. Sin embargo, ¿por qué se ofrece? Y es porque sí funciona. Por ejemplo, en este estudio que incluyó 17 pacientes con endometriosis entre los 12 y los 19 años, se encontró que había diferencia entre los síntomas. Todas estas barritas son diferentes síntomas como dolor pélvico, dispareunia, dismenorrea, dolor tipo cólico asociado pues con los movimientos intestinales, dolor en la vejiga,
Y lo azul es cómo estaban antes de la cirugía, la frecuencia de estos síntomas, y lo rojo es cómo estaban después de esta cirugía. Y los diferentes asteriscos quiere decir que había una diferencia significativa en todos estos síntomas. E incluso en los que no hubo una diferencia estadísticamente significativa, encontramos pues que la tendencia también es hacia disminuir. Entonces pues pareciera que la cirugía es muy buena, ¿no? Llevémoslas a todas. Pues no. Entonces, ayuda, pero eso no es por mucho tiempo, no dura, la respuesta a la cirugía no es sostenida. En esta serie de casos, por ejemplo, 47% de las pacientes tuvieron que ser reintervenidas en los siguientes 5 años, y en esas cirugías no se encontró evidencia macroscópica de la endometriosis. Esto habla una vez más de que no tenemos muy clara cómo funciona la historia natural de esta enfermedad y que la progresión no necesariamente se define por evolución en los cambios macroscópicos. Adicionalmente, en estas pacientes hay un hallazgo interesante, y es que solo 35% de esas pacientes usaron terapia hormonal después de la cirugía. Entonces, también hay que dar la duda de si de pronto no hubo regresión macroscópica, pero de pronto todos esos implantes que se pueden encontrar a nivel microscópico siguen estando activos porque no les dan manejo médico. Hay otro estudio que se realizó en adolescentes que trató de mirar la efectividad del tratamiento médico y quirúrgico combinado. Fue un estudio en 90 pacientes jóvenes que fueron llevadas a una segunda laparoscopia porque el dolor era refractario al manejo, y todas estas pacientes tenían terapia hormonal posterior a la primera cirugía con alguna de los métodos que vimos anteriormente. Que encontraron que el 70% de las pacientes no empeoraron en el estadio, que 19 pacientes en el estadio quirúrgico mejoraron y solo 10% empeoraron. Entonces, la conclusión que sacaron de este estudio es que si uno hace manejo quirúrgico y manejo médico, puede disminuir esa progresión macroscópica o la tendencia es hacia eso, pero igual las pacientes puede que sigan empeorando en cuanto a su sintomatología. De nuevo, las escalas no se relacionan con la clínica de las pacientes y eso hay que tenerlo en cuenta. Pero teniendo pues toda esta evidencia, que no es la mejor, y extrapolando un poco de lo que hay en adultos, si uno va a llevar a una paciente a cirugía, no debe perder el seguimiento y no debe dejar de tratarla con medicamentos, porque si uno quita los nódulos grandes, pues igual van a haber implantes que van a responder a ese manejo, y esos implantes de hecho pequeños pueden estar más relacionados con dolor, incluso más que la endometriosis profunda. Pero entonces es importante, antes de empezar a subir esos escalones terapéuticos como loco, pues que uno tiene que tener otras cosas en cuenta. Por ejemplo, hay una sobreposición entre los síntomas del intestino irritable y la endometriosis. Casi que el 24% de las pacientes con endometriosis adolescentes pueden tener intestino irritable con endometriosis, comparado con el resto de la población, que puede ser solo el 7%. Y de esas pacientes que tienen endometriosis más intestino irritable, hasta un tercio pueden tener depresión, para que vean como los diferentes sistemas que puede afectar esta enfermedad. Cuando uno mira también, por ejemplo, las pacientes con endometriosis o con dolor pélvico crónico tienen más probabilidad de haber presentado abuso y otras formas de maltrato durante la infancia. Son otras cosas que hay que investigar en estas pacientes. Y, por ejemplo, hay otras causas de dolor pélvico crónico, por ejemplo, como puede ser la cistitis intersticial, que se puede presentar similar. Es un dolor que también se puede relacionar con el ciclo menstrual, o un dolor que puede cambiar según los alimentos que consuma la paciente. Entonces es importante saber pues, que no es un diagnóstico fácil, y que también hay que considerar otros diagnósticos, otras situaciones que pueden hacer que mi paciente no mejore. Antes de yo decir, no le funcionó el manejo médico, cirugía. No le funcionó el manejo con anticonceptivos, pasemos a agonistas de la GnRH. Puede que de pronto la paciente esté mal diagnosticada, puede que tenga más diagnósticos que no le ayuden a mejorar, y pues esto lo tenemos que tener en cuenta para evitar seguir siendo tan invasivos en el diagnóstico y en el tratamiento. Entonces es por eso que el diagnóstico y el tratamiento de la endometriosis no debería ser uno con la paciente, sino que debería ser un manejo, que debería ser un equipo, un manejo interdisciplinario, donde tiene mucho que ver psiquiatría, nosotros como ginecólogos, urología, gastroenterología, medicina del dolor, incluso nutrición. Ese puede ser el tema de otra charla, pero se ha visto que muchas de las intervenciones que uno hace a nivel de hábitos de vida saludable pueden tener peso en el manejo de la endometriosis, pueden mejorar mucho la calidad de vida de las pacientes, y es por eso pues que no debe ser un manejo en el que yo solo voy dando medicamentos y miro si funcionan o no. Es un manejo que es a largo plazo y que tiene que ver con mucho seguimiento, con mucha sospecha y con varias intervenciones. Entonces, para finalizar la charla, es importante llevarnos estas conclusiones, que la endometriosis es una patología que sí se presenta en la adolescencia y puede ser frecuente, que tiene un impacto muy importante en la calidad de vida de las pacientes, y por eso es importante diagnosticarla, sospecharla y tratarla temprano. Adicional a eso, debo
tomar o tener medidas o tener ideas en mente que me ayuden a no ser tan invasivo con estas pacientes, porque como lo vimos en la cirugía, si yo soy, por ejemplo, muy invasivo, igual puede que no tenga los resultados esperados. También, pues que el manejo debe ser multidisciplinario e integral, y lo que más me llamó la atención cuando hice esta charla pues, con la doctora Gina es que igual aún nos falta mucha información y de calidad en este grupo poblacional. Eso sería todo. Muchas gracias, doctor, por tu presentación. Como dije inicialmente, un tema que vemos a diario, es un motivo de consulta muy frecuente, tanto para médicos generales como para los especialistas. Quiero darle la palabra a la doctora Gina, asesora, experta. Bueno, felicitar a Juan Manuel porque supo todas las presentaciones que tuvimos, como darle su perspectiva. Uno conversa con él, pero él vio como lo que le parecía, lo que prefería que está de acuerdo con él. Y en cuanto a endometriosis en la adolescencia, o sea, recordar que comprender es aliviar. Cuando son una adolescencia creyente, usted sabe que hay una patología. Es una patología como la diabetes, la acompaña toda su vida de la paciente. Entonces, saber qué decir, qué no decir, porque comprender es aliviar. Y en esa comprender es aliviar, yo debo decir, claro, con esas cosas. Uno, los pacientes con endometriosis adolescentes se comportan un poco diferente a las adolescentes normales. Es decir, una paciente adolescente normal, su cognición no la tiene, ellas viven más en momentos y les preocupan más los resultados a corto plazo, a diferencia de la que tiene endometriosis. Por las frecuencias de una infancia diferente de lo que se ha encontrado, estas chicas que ya se empezaron a preguntar más. Y los patrones de pensamiento, todo lo que tiene que ver para tener una frecuencia de abuso tanto sexual como de maltrato y de otras cosas que se van a enfrentar. Y las chicas que se resultado van a tener un comportamiento más ansioso. Entonces, si yo a la gente le digo, vamos a empezar tratamiento, porque usted no va a poder tener hijos, entonces posiblemente esa paciente no. Primero va a seguir con dolor y va a seguir pensando que si no va a cirugía no se va a curar. Y segundo, no va a tener un buen acercamiento porque lo está haciendo desde la cognición negativa. Si yo le digo, vamos a hacer todo lo posible con este tratamiento para que tú te sientas bien, para que te quite el dolor que estás teniendo y para que más adelante tú puedas, si quieres tener hijos, hacer diferente, ¿cierto? Lo digo por experiencia propia, porque eso no está en la guía de la ESRE, por ejemplo, ¿cierto? También comprender que es una invitación a los residentes a que haya una revisión grande del colon en endometriosis, o sea, cada vez hay más información que nos está diciendo que parece que hay unas alergias alimentarias que tienen las pacientes con endometriosis. Cada vez hay más revisiones que nos dicen que parece que no es un colon irritable, se llama colon por endometriosis. O sea, ese colon trabaja de forma distinta. Entonces yo pensaba en una paciente adolescente que si yo la tengo con el tratamiento adecuado hormonal, y que si esta chica está consultando por urgencias, posiblemente tiene un colon por endometriosis, ¿cierto? Y hay que darle manejo a eso, cómo se está alimentando, ¿cierto? Cómo está llevando sus otros hábitos de vida. Como eso es lo que quería hacer énfasis. Muchas gracias, doctora Gina. ¿Alguna pregunta del auditorio, algún comentario? Dale. Sí. No, cuando usted tiene un paciente, usted debe abordar en la consulta cuáles son sus expectativas con el manejo. En eso, si la paciente te está demostrando, te dice que yo quiero ser mamá, porque ustedes no lo creen, hay niñas de 12, 13 años ya preocupadas por eso, ¿cierto? Y eso les va generando temores, usted debe hablar con ella y afrontar lo que ella te manifiesta. ¿Algún otro? Doctor Gabriel Mauricio. Juan Pablo, no, primero que todo, felicitarte. Parece muy claro pues, el enfoque que
creo que el enfoque desde el punto de vista del asesoramiento de la doctora Gina pues, queda muy claro. Pero yo sí quiero de pronto agregar algo también que me parece interesante, y es que dentro de las ayudas diagnósticas no pensemos siempre que hay que descartar endometriosis. O sea, mencionaste un sinnúmero de patologías que se pueden encontrar. Ahora la invitación es que, como es un dolor pélvico crónico, es más de 6 meses, no sobran esos otros exámenes que mencionaste. Entonces, uno va enfocado a la endometriosis. Por ejemplo, para los muchachos en algún tipo de endometriosis pudieron encontrar marcadores tumorales positivos. Por ejemplo, el CA125, es un endometrioma, es manejo de masa ovárica. Segundo, la resonancia, pues, probablemente puede que no nos aporte mucho como si la laparoscopia, pero nos ayuda a descartar otras patologías adicionales que puede que por la laparoscopia usted no vea. Compromisos de columna, compromiso de otro órgano, la doctora Gina acaba de mencionarlo del colon, etc. Porque empezamos toda esa escala de mapeo endometriosis, empezamos, pero siempre enfocados a qué, a solucionar, porque muchas veces, usted lo dijo, la endometriosis es difícil verla a veces en la adolescencia, y sobre todo cuando ya ha tenido tratamiento previo, porque debemos de ver qué tipo de lesiones tiene y si están activos. Entonces, de todas maneras, hacer esa reflexión es un seminario muy completo, muy claro, y de todas maneras, de pronto invitamos a los residentes a que este trabajo, como dice la doctora Gina, endometriosis cada vez es más frecuente, esa consulta, pero más como dolor pélvico, como dolor del adolescente. Y recordemos que uno es el que orienta a la paciente frente al embarazo. Reiterar esa parte. O sea, uno no puede decirle a la paciente que se va a quedar enfermo, que va a quedar con estas condiciones, porque si hay la relación endometriosis fertilización, ¿cierto? Pero lo más importante es que tomen conciencia que es una patología, y así no la trate, la va a acompañar constantemente, que después puede disminuir, pero la fertilidad se puede ver afectada, pero no correr a embarazarse, porque esa es otra cosa que muchas veces le preguntan a uno, tengo que embarazarme rápidamente. Entonces, tener muy en cuenta eso, una adecuada orientación. Bueno, yo quería contarles que hace algunos años hicimos un estudio de endometriosis en la adolescencia aquí en el Hospital General, que estuvieron como integrantes pues, varios de los estudiantes, y realmente como que no hay mucha diferencia en el presente con lo que pasó hace, por decir, 10 años. O sea, es como hay como una estabilidad como en la ayuda diagnóstica, en el manejo. Es muy importante de pronto de alguno de esos artículos que dijiste y que no quede en el auditorio el pensamiento de que paciente que se le haga una laparoscopia y no haya evolucionado adecuadamente después de esa la llevemos a una nueva laparoscopia. O sea, eso está totalmente reevaluado. A los pacientes, sean adolescentes o personas ya adultas, la idea es hacer una sola laparoscopia, y no es el primer momento cuando la paciente consulta con los síntomas dolorosos de endometriosis para hacer la laparoscopia. Siempre, en primera instancia, donde estén, siempre primero es el manejo médico, farmacológico. Inicialmente ahí, como lo explicó el doctor Juan Pablo claramente, y subir en el escalón con anticonceptivos, ¿cierto? Idealmente mixtos, por lo que explicó el doctor, cuando solamente utiliza uno de los progestágenos, pero si nos toca ir solamente a progestágenos, habrá que ir solamente a progestágenos. Con las moléculas actuales pues, del Gienoges, es una opción. Lo que pasa es que no tenemos muchos estudios en adolescentes, tenemos muchos en adultos, pero en adolescentes no tanto, entonces no es tan fácil como colocar ya en guías de una vez, entonces manejemos solamente con progestágenos tipo Gienoges, ¿cierto? Entonces, manejo médico, primera instancia, AINES, anticonceptivos, mixtos, progestágenos. Los análogos no son lo frecuente, es lo menos frecuente. Y una cosa que dice el doctor Juan Pablo, no es que el efecto del análogo sea para disminuir el grosor endometrial, sino para inactivar en general, ¿cierto? Donde haya focos de endometriosis por el hipoestrogenismo, por tiempos cortos, ¿cierto? Bueno, con relación a la laparoscopia, una persona que haya hecho, digamos, una educación formal en laparoscopia, maneja laparoscopia para adolescente y para adulto. O sea, realmente no hay mucha diferencia. Y realmente después de esa laparoscopia, pues ideal si hay un experto en manejar endometriosis clínico, pues muy bien, pero lo puede manejar también
un ginecólogo, lo puede manejar un médico, porque puede tener un acompañamiento, ¿cierto? No todo tiene que dárselo al subespecialista, sino que es una patología tan frecuente que muchas veces no tenemos acceso a llevar a nuestros pacientes a un nivel alto pues, de formación para poderlas manejar. En lo que dice la doctora Gina, totalmente de acuerdo, no meterle en la mente, o muchas ya vienen preparadas con eso, voy a ser infértil. Cada momento trae su afán, lo más importante es manejar la salud física y mental de la paciente, ¿cierto? Porque los cólicos, la dismenorrea como tal, digamos, por lo que consultan las niñas, son realmente muy incapacitantes que les sacan de sus actividades cotidianas, colegio, deporte, en fin, y les altera su calidad de vida. Y hay muchos estudios en calidad de vida donde con estos manejos, pues realmente el cambio es importante. ¿Qué más les tengo que decir? Bueno, te tenía una recomendación con relación a las referencias, porque como no tenemos un código tampoco para meternos, mira, pero no alcanzamos a ver nada. O sea, si quisiéramos coger algún artículo interesante de la presentación, si nos quedamos corticos como de pronto para mirar las proporciones como recomendación para todos, más grandes, o pasarlas de alguna manera pues para que sea el material como más aportante para la presentación. Con relación a los dispositivos, realmente el Mirena pues sigue siendo una opción, es un tipo de progestágeno, ¿cierto? Ya saben que es Amirena, Yaides y el más nuevo es Kailina, también es un tipo de progestágeno. De pronto es más, podría ser más beneficioso para un adolescente un Kailina que un Mirena, recuerden que el Mirena es un progestágeno, levonorgestrel son progestágenos y todos ellos tienen efectos que no son muy deseados por las adolescentes. Entonces tú le pones un dispositivo, vuelve a los 6 meses con un acné súper notorio y un adolescente no quiere tener acné. Entonces si le vamos a poner un dispositivo, ya lo ideal es que ya haya iniciado pues su vida sexual, porque llevar pues también a paciente bajo anestesia a ponerle un dispositivo tampoco es la idea. Tenemos que ser consecuentes con el paciente que tenemos al frente. Entonces si le vamos a recomendar algo, pues idealmente un Kailina, que es como progestágeno, es bueno, más en las adolescentes, menos componente hormonal y podríamos tener efectos. Lo otro importante es cuando ya vean a esa paciente, lo más importante es el seguimiento y explicarle todo a la paciente. O sea, lo que decía la doctora es muy importante, es para toda la vida, hasta que le dé la menopausia, es igual que una hipertensión, una diabetes. Entonces, si tú le quitas el medicamento, se le van a exacerbar los síntomas. Entonces, es muy importante ese acompañamiento. Control 4 a 6 veces, obligatorio. ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Estás bien? Perfecto, seguimos igual. No cumplimos expectativas teniendo en cuenta la escala análoga del dolor que estabas diciendo. Análoga al dolor de 1 a 10. Si estaba en 6 o 7, tú dijiste en la presentación que consultan muchas niñas, algunas tienen escala de 10 sobre 10 y podrán decir 20 sobre 30, pues 30 sobre, ¿cierto? O sea, altísima. Entonces es muy importante evaluar de una manera objetiva con esa escala análoga cómo está. Si estaba en 6, 8, 10, pues si bajó a 2 o 3, yo creo que el logro es súper importante. Y no pensar entonces ahí mismo, está en 2 o 3, ya la paroscopia, no. Manejo farmacológico siempre. Y el control inicial no al mes ni a los 2 meses, porque no van a encontrar ningún resultado. Siempre hay que esperar 4 a 6 meses antes de hacer cualquier cambio. Súper importante. ¿De acuerdo? Bueno, no sé si alguien tiene algún otro comentario, alguna pregunta. Voy a ver por aquí el doctor. Dale. Bueno, yo pues una vez también en el que estoy como diciendo que para el médico general especialmente es como el primer contacto de estas pacientes y se da que son normalmente mujeres que suelen reportar desde hace mucho tiempo me pasa marcada digamos de autorreporte que como podrían considerar digamos del médico. Creo que de autorreporte. Pues normalmente son pruebas que normalmente, digamos, permiten a las personas comunicarse más, digamos, al médico también de que es más una dismenorrea a otras causas, digamos, pues donde en la mente diciendo que pues, las causas de dismenorrea también pueden estar. Un cuestionario que... Pero entonces la pregunta es ¿qué utilidad tienen los cuestionarios de autorreporte? Eso hay
hay varios algoritmos, ¿cierto? Que ya hay apps, porque ya sabes pues, que en la adulta está más claro que el diagnóstico de endometriosis debería de ser clínico, entonces la paciente ya los pueden, hay estudios en adultos donde ellas completan y según eso van, pues les sugiere, consulte con el médico, su probabilidad de endometriosis es tanto, ya hay algunas de eso. No, yo pienso que si usted tiene una sospecha de endometriosis, la paciente, pues si usted se siente con la capacidad de iniciarle tratamiento, lo puede hacer, ¿cierto? Y debe hacer el seguimiento. Si usted ya ve que la paciente no tiene una respuesta, ¿cierto? Que usted dice, sería bueno tener una ayuda diagnóstica, así que la debería tener de base, entonces usted la manda. La clínica de la paciente endometriosis es debido a un estudio que es muy cuestionado realizar la paciente. Pero esto es un estudio que dice sobre la presencia de los estudios, no está validado como para aplicarlo. Es algo que también pueden hacer las pacientes para identificar. Y en general, en la consulta lo que les va a ayudar a ustedes, en este caso, no dice tanto de pacientes, esto lo más frecuente es que la paciente tiene una correa. Y entonces, cuando la paciente ya tiene una correa, se puede hacer un abordaje en la región de los extractos, como la primera. Entonces, no hice a la resonancia, no hice una ecografía, entonces se llama un ciclo, por ejemplo, de los objetivos por 3 meses y mira la respuesta. A las pacientes con disminuidad, que es necesidad primaria, les va a ir muy bien con el manejo de retorno hormonal. De hecho, casi 15% mejoras, digamos que no necesariamente con el manejo. Porque dicen no necesariamente, pero responde el manejo médico. Yo creo que más bien, si a los 3 meses la paciente no le respondió, pues usted va a mirar si tiene alguna de estas. Pero digamos que el médico general no necesariamente puede que vaya a tratar hematosis o un pólipo. Sigo y con una recomendación es verlas, darles tratamiento inicialmente, sin otros estudios, y ya si va a pedir otro estudio, algo de eso. Y también para responder esa pregunta es muy importante uno no solo tratar, o sea, tratar una paciente integral, tener en cuenta el motivo de consulta, o sea, centrarse en todos esos síntomas dolorosos y tanto que puede ser una endometriosis. A muchos pacientes no le puedes hacer un tacto porque no han empezado su vida sexual. Y entonces definitivamente la ecografía es un complemento muy importante, porque tú con eso vas a descartar. ¿Tú cómo le vas a decir a una paciente que de pronto no tenga un quiste en el ovario? ¿O cómo no le vas a decir que tiene un endometrioma? Entonces, es muy importante tú darle la tranquilidad al paciente que tienes al frente. Y la única manera que tienes para darle tranquilidad, no solo, ya cuando llegan, ya vienen con los antiinflamatorios. Entonces, tú esa escala ya no, es muy difícil que te toque. Te toca llegar a los anticonceptivos. Y generalmente las adolescentes van acompañadas con su mamá o con alguien de su familia cercano. Entonces, explicarle muy bien, porque muchas de esas personas que les acompañan son muy escépticos a que un adolescente empiece anticonceptivos. O sea, no les queda como claro el enfoque hacia endometriosis, sino que ellos están pensando es relaciones sexuales y permisivas en relaciones sexuales. Entonces hay que ser muy abierto con la persona que tú tienes al frente y explicarle que la mamá también es educativo para esa mamá o ese papá que está en una edad de riesgo. Entonces tal vez uno incluso en ese momento está aprovechando la oportunidad para educar en sexualidad y educar también en endometriosis. Y hacer la ecografía es una garantía para ti como médico de que no se te va a pasar cualquier otra cosa, como en esas otras opciones que están ahí, tú no lo puedes definir muchas veces con la clínica, porque pueden haber sangrados uterinos anormales y ser una endometriosis. Entonces, definitivamente la ecografía es parte de la ayuda diagnóstica, no resonancia ni todo lo que acabamos, no, ecografía transvaginal o pélvica, a vejiga llena o rectal, depende el ecografista pues que la realice. Y ya con eso tú puedes quedarte con esa paciente, porque si la mayoría, o sea, un porcentaje importante, responden con los anticonceptivos.
Si no te respondió, ahí sí pides ayuda a un ginecólogo y que te oriente qué hacer. Y quedas tranquilo porque estás haciendo un buen manejo de la paciente. Listo. Bueno, mil gracias, doctor Juan Pablo, por su presentación, a todos por su asistencia, a los invitados también que están virtuales. Mil gracias.